Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario del Carmen Bustos Velázquez, del grupo Tercero G de la carrera de Contaduría. En esta ocasión presentaré mi examen oral de la asignatura de Derecho 3, o llamada de otra manera Derecho Laboral. En este video voy a explicar y vamos a analizar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, específicamente del artículo 46 al 116, que contienen temas como la jornada de trabajo, descansos, salarios, aguinaldo, tiempo extraordinario, etc. Y del artículo 154 al 162, que nos hablan sobre derechos de preferencia, ascenso e indemnización. Esto será a través de explicaciones claras, ejemplos de cálculo y casos cotidianos que muestran cómo se aplican estos artículos en la realidad laboral. Antes de comenzar, es importante saber que antes de esta ley, las condiciones de los trabajadores eran muy difíciles. Tenían jornadas largas, bajos salarios y escasa protección. Con la creación de la Ley Federal del Trabajo, basada en el artículo 123 de la Constitución, se establecieron derechos fundamentales como la jornada máxima, el descanso semanal, las vacaciones, el salario mínimo, el aguinaldo y la seguridad social, evitando así conflictos y abusos. De esta manera, el trabajo dejó de ser visto solo como una obligación, para reconocerse como un derecho humano y un medio para el desarrollo integral de las personas y del país. Por lo que hoy en día, la Ley Federal del Trabajo es una de las leyes más importantes dentro del sistema jurídico mexicano, porque constituye la base legal que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y los patrones. Su propósito principal es garantizar la justicia social en el trabajo, asegurando que las condiciones laborales sean justas, seguras y humanas. Además, asegura que tanto trabajadores como empleadores cumplan con sus obligaciones recíprocas, basadas en el respeto, la justicia y la igualdad. En resumen, la Ley Federal del Trabajo es el instrumento que equilibra la relación laboral, defendiendo los derechos humanos del trabajador sin dejar de proteger la viabilidad de las empresas. Ahora, sin más que decir, comencemos a revisar los artículos. El artículo 46 establece que tanto el trabajador como el patrón pueden rescindir la relación de trabajo en cualquier momento, siempre que exista una causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Por ejemplo, si el trabajador comete una falta grave, el patrón puede dar por terminada la relación, y si el patrón incumple con sus obligaciones, el trabajador puede retirarse sin penalización. El artículo 47 enumera las causas por las que el patrón puede despedir al trabajador sin incurrir en responsabilidad, como engaños en la contratación, cometer actos de violencia, injurias o faltas graves de honradez, revelar secretos de la empresa, acudir a trabajar en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas, ausentarse sin causa justificada más de 3 días en un periodo de 30, comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren dentro de él, faltas de asistencia repetidas, desobediencia, sentencia a una pena de prisión o falta de documentos. El patrón que despida a un trabajador debe darle un aviso por escrito, en donde se menciona la causa justificada de despido y la fecha o fechas en que se cometió la conducta o conductas que motivaron a la recesión de la relación de trabajo. Este aviso deberá ser entregado personalmente al trabajador en el momento del despido o comunicarlo al tribunal competente para que éste se lo notifique de manera presencial al trabajador. El artículo 48 indica que cuando un trabajador es despedido injustificadamente y no existe arreglo conciliatorio, puede solicitar reinstalación en el trabajo que desempeñaba o indemnización de 3 meses de salario. Además, si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Esos salarios vencidos se calculan con base en su salario diario y el patrón debe cubrir también los intereses generados por el retraso. Ejemplo: imaginemos que un trabajador fue despedido injustificadamente y su caso duró 2 años, 5 meses y 12 días en resolverse. Con salario diario de 450, su indemnización y los salarios vencidos se calculan así. Van a ser 450 por 90. Estos 90 corresponden a los 3 meses de salario y cada mes se toma de 30 días. En total van a ser 40.500 de indemnización constitucional. Después van a ser 450 por 365. Estos 365 corresponden al periodo máximo de 12 meses de los salarios vencidos. En total son 164.250. La suma de la indemnización constitucional y de los salarios vencidos no pagados son 204.750. Esa es la cantidad que el patrón debe de pagar por concepto de indemnización por reinstalación y salarios atrasados. Este ejemplo es para un periodo que excede los 12 meses. El excedente claramente se va a tomar como interés.
En caso de que la resolución no llegara al año, por ejemplo, solamente 60 días, serían esos 60 días por 450, que es el salario diario, alrededor serían 27,000 en total. Y a estos 27,000 no les serían aplicables intereses. Como lo mencionamos en el punto anterior, recordemos que el trabajador puede elegir entre ser reinstalado o recibir indemnización. Mientras se resuelve su caso, tiene derecho a los salarios caídos y a los intereses generados, por lo que, respecto a los intereses, si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del despido no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, el trabajador tiene derecho a recibir el pago por los intereses que se generen sobre 15 meses de salario a razón del 2% mensual. Ejemplo. Siguiendo con el ejemplo anterior, donde el caso tardó 2 años, 5 meses y 12 días en resolverse, ahora serían 450 por 30. Dan 13,500. Esto es para sacar su salario mensual. Ahora serían 13,500 por 15. Esto es para sacar el importe sobre 15 meses de salario. Son 202,500. Esos 202,500 se van a multiplicar por el 0,02, que es el 2% mensual. Dan 4,050. Esos 4,050 por 17, porque fueron 2 años y el primero se cubrió con el pago de los salarios vencidos. Solamente quedaría por cubrir el monto de 1 año y 5 meses. Los días no se toman en cuenta. En total serían 68,850 de intereses. El artículo 49 nos dice que el patrón puede evitar la reinstalación pagando indemnización en ciertos casos, cuando sean trabajadores con antigüedad menor a 1 año, de confianza, del hogar, eventuales, en contacto directo y permanente con el patrón, o trabajadores en plataformas digitales. Un ejemplo de esto es una trabajadora del hogar despedida no puede exigir reinstalación, solo indemnización. Artículo 50. Este artículo complementa el anterior, explicando que la indemnización puede ser de 3 tipos. Contrato por tiempo determinado menor a 1 año. En este se da el importe de los salarios de la mitad del tiempo de los servicios prestados. Contrato por tiempo determinado mayor de 1 año. En este se da el importe de los salarios de 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado su servicio. Y contrato por tiempo indeterminado. Son 20 días de salario por año. Además de las indemnizaciones anteriores, se agrega el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses. El artículo 51 nos dice que el trabajador puede rescindir la relación sin responsabilidad si el patrón lo engaña, si el patrón realiza actos de violencia o falta de honradez, reduce su salario, no le paga, lo maltrata, le daña sus herramientas o útiles de trabajo, compromete su seguridad, exige actos que atenten contra su dignidad, etc. El artículo 52 nos dice que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. El artículo 53 nos dice: son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a que se refiere el artículo 434. El artículo 54 nos dice que en el caso de la fracción 4 del artículo anterior que nos menciona, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague 1 mes de salario y 12 días por cada año de servicios prestados, o a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. El artículo 55 menciona que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. El artículo 56 establece que las condiciones de trabajo deben de ser dignas y justas y en ningún caso pueden ser inferiores a las que marca la ley. Esto significa que ningún contrato o convenio puede eliminar derechos del trabajador ni imponer jornadas excesivas, salarios menores al mínimo o condiciones que afecten su salud y bienestar. Además, prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo, edad, religión, condición social o estado civil. También refuerza el derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Garantiza que todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades de acceso, capacitación, ascenso, salario y desarrollo profesional, sin que existan distinciones o preferencias basadas en el género o en circunstancias personales. El artículo 56 bis nos menciona que cuando un trabajador desempeña labores o tareas conexas o complementarias a su trabajo principal, deberá recibir la compensación salarial correspondiente. Esto reconoce que en muchos centros de trabajo los empleados pueden realizar funciones adicionales fuera de sus obligaciones originales, y la ley exige que estas actividades se paguen de manera justa. Es decir, si un trabajador realiza tareas extras o distintas que benefician al patrón o están vinculadas al mismo proceso de producción, tiene derecho a recibir una remuneración proporcional a ese esfuerzo adicional. El artículo 57 dispone que las condiciones de trabajo solo pueden modificarse por mutuo consentimiento entre el patrón y el trabajador, y siempre que dichas modificaciones no perjudiquen los derechos mínimos establecidos en la ley. Esto significa que ni el patrón puede imponer unilateralmente cambios en el horario, el salario, las funciones o el lugar de trabajo, ni el trabajador puede exigir modificaciones sin acuerdo. Todo cambio debe ser resultado de un acuerdo voluntario, y si afecta los derechos del trabajador se considera inválido. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio. Esto significa que, durante ese tiempo, el trabajador debe cumplir con sus labores y el patrón tiene la obligación de pagar el salario correspondiente. La ley clasifica la jornada en tres tipos principales. Jornada diurna, comprende de las 6 a las 20 horas con una duración máxima de 8 horas diarias. Jornada nocturna, va de las 20 a las 6 horas con una duración máxima de 7 horas diarias. Jornada mixta, combina, pero si se trabajan más de 3 horas y media en horario nocturno, se considera jornada nocturna. Su duración máxima es de 7 horas y media diarias. Además, se establece que la duración máxima de la jornada no puede exceder las horas señaladas en la ley. También se menciona en el artículo 63 que los trabajadores tienen derecho a un descanso de media hora dentro de una jornada continua, la cual se entiende por jornada en donde el trabajador no interrumpe totalmente su trabajo, sino que realiza sus labores de forma seguida. Artículos 66 al 68. Estos artículos establecen que cuando el trabajador excede las horas de la jornada legal establecida, las horas que se trabajan de más se consideran horas extraordinarias o tiempo extraordinario. La jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. La Ley Federal del Trabajo las regula y establece los pagos correspondientes. Horas extras. Son las primeras 9 horas extraordinarias a la semana. Estas se pagan al doble. Tiempo excedente. Son las horas que exceden el límite de las 9 horas a la semana. Se pagan al triple. El salario por hora se obtiene dividiendo el salario diario entre las horas de la jornada. Es importante señalar que el trabajador no está obligado a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido en la ley. Es decir, fuera de su jornada de trabajo establecida, el trabajador no está obligado a seguir laborando, a menos que él acepte voluntariamente hacerlo o que exista una causa legal que lo justifique, como una emergencia. Ejemplo, supongamos que un trabajador gana el salario mínimo general de 278.80 diarios y tiene una jornada diurna de 8 horas. Para conocer cuánto gana por hora, se dividen 278.80 entre 8, que son 34.85 el salario por hora. Si un día trabaja sus 8 horas normales, su salario será de 278.80. Si el patrón le pide trabajar una hora más, esa hora se considera tiempo extraordinario y se paga el doble. Es decir, multiplicamos los 34.85 por 2, nos dan 69.70 por la hora extra. En total, ese día recibiría 278.80 más los 69.70 de la hora extra, y nos darían 348.50. Ejemplo número 2. Supongamos salario diario de 300 y jornada diurna de 8 horas. Se dividen los 300 entre 8, nos dan 37.50 el salario por hora. Ahora supongamos que en la semana se exceden las 9 horas extra, por ejemplo 13 horas extra. Entonces, las primeras 9 horas son al doble. Se tendrá que multiplicar el 37.50 por las 9 horas por 2 porque son al doble.
dan 675. Después, las 4 horas adicionales son al triple. Entonces, son los 37.50 por las 4 horas, por 3 porque son al triple, nos dan 450. Haciendo la suma, nos da un total de 1125 el total de las horas extras. Debemos de tomar en cuenta que el total de las horas extras se debe de sumar al salario de la semana normal. El artículo 69 establece que por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso con goce de salario íntegro. Por lo general, ese día suele ser el domingo, aunque la ley permite que las empresas lo acomoden según sus necesidades operativas. Además, el artículo 74 menciona los días de descanso obligatorio, que son festivos nacionales en los cuales el trabajador debe descansar con goce de sueldo. Entre ellos se encuentran el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 25 de diciembre, el 1 de octubre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Si el trabajador labora durante un día de descanso obligatorio, el patrón está obligado a pagar el doble del salario, además del salario normal por ese día. Ejemplo, un trabajador gana 278.80 diarios. Si trabaja el 1 de mayo, día del trabajo, que es descanso obligatorio, tiene derecho a su salario normal, que son 278.80, más el pago doble por trabajar en día festivo. Son esos 278.80 por 2, que son 557.60. En total, ese día ganará la suma de estas dos cantidades, que son 836.40. El artículo 71 indica que cuando los trabajadores deban laborar el domingo y tengan otro día de descanso semanal distinto, tienen derecho a una prima dominical equivalente al 25% sobre el salario diario. Un ejemplo de esto es que si un trabajador gana 420 pesos diarios y trabaja un domingo, debe recibir su salario normal más la prima dominical. Calculamos ese 25% sobre los 420. Serían 105. Así que su pago total por ese domingo será los 420 más los 105, serían 525. Los artículos 76 al 81 regulan las vacaciones, que son un periodo anual de descanso pagado que disfrutan las personas con más de un año de servicios. Después de un año trabajando, el trabajador tiene derecho a 12 días hábiles de vacaciones y aumentan en 2 días por cada año subsecuente hasta llegar a 20 y luego 2 días por cada 5 años. Es importante señalar que los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Por otra parte, el artículo 77 indica que en las vacaciones pueden disfrutarse de manera continua o fraccionada, según lo acuerden el trabajador y el patrón. Sin embargo, la ley establece que al menos 6 días deben gozarse de manera ininterrumpida para que el descanso sea real y efectivo. Después de esos 6 días, el trabajador puede decidir si toma los días restantes en otra fecha, pero siempre mediante acuerdo. Por ejemplo, un trabajador con 14 días de vacaciones podrá tomar 6 días en verano y los 8 restantes en diciembre, según le convenga. Por su parte, el artículo 78 establece que el trabajador debe disfrutar de sus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Esto significa que el patrón no puede posponer ni negar el otorgamiento de vacaciones más allá de ese periodo. El descanso debe disfrutarse a tiempo, porque su finalidad es proteger la salud y el bienestar del trabajador. Además, el patrón está obligado a entregar una constancia por escrito donde se indique el periodo en que el trabajador deberá disfrutar sus vacaciones, con el fin de evitar malentendidos o incumplimientos. También, el trabajador debe reconocer con anticipación cuándo tomará sus vacaciones para poder planear su descanso de manera adecuada. El artículo 79 es muy claro al señalar que las vacaciones no pueden compensarse con dinero. Esto quiere decir que el patrón no puede ofrecer una cantidad económica en lugar del descanso efectivo, ya que el objetivo es que el trabajador descanse realmente. Solo si el trabajador
termina su relación laboral antes de cumplir el año, el patrón deberá pagarle la parte proporcional de las vacaciones no gozadas. El artículo 80 establece que durante el periodo de vacaciones, el trabajador tiene derecho a una prima vacacional equivalente al 25% del salario que le corresponda durante los días de descanso. Esta prima es una especie de bono que busca compensar los gastos que pueda tener el trabajador durante su descanso. Ejemplo, si un trabajador gana 400 pesos diarios y tiene derecho a 12 días de vacaciones, el cálculo sería así. Se multiplicarían los 400 por los 12 días, nos dan 4.800 pesos. La prima vacacional es sobre estos 4.800 pesos. En total nos darían 1.200. Se suman los 4.800 más los 1.200 y nos dan 6.000. Ese es el total que recibiría durante su periodo vacacional. El artículo 82 define el salario como la retribución que el patrón paga al trabajador por su trabajo. Por su parte, el artículo 83 establece que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera, siempre que el importe total que reciba el trabajador no sea inferior al salario mínimo vigente. Esto quiere decir que las partes pueden convenir la forma en que se calculará el pago dependiendo de la naturaleza del trabajo, pero siempre respetando el límite mínimo que garantiza la ley. Por ejemplo, cuando el salario se paga por unidad de tiempo, el trabajador recibe una cantidad fija por cada día, semana, quincena o mes laborado. En cambio, cuando se paga por unidad de obra, el salario depende de la cantidad de trabajo realizado o del número de piezas terminadas. El artículo 84 define el concepto de salario integrado, el cual está formado por todas las percepciones que recibe el trabajador por su labor, tanto en efectivo como en especie, siempre que sean de carácter fijo o regular. Esto incluye el salario por cuota diaria, las gratificaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie, aguinaldo y prima vacacional. La finalidad de esta disposición es calcular de manera justa la verdadera retribución del trabajador, considerando no solo el pago base, sino también los beneficios adicionales que forman parte constante de su ingreso. El salario integrado se utiliza como base de cálculo para las cuotas del Seguro Social, indemnizaciones, liquidaciones y prestaciones. Por otro lado, el salario en cuota fija es el que se paga al trabajador por un periodo determinado de tiempo, normalmente por día, semana, quincena o mes, sin incluir prestaciones adicionales. Este tipo de salario no considera primas, bonos, comisiones o incentivos, solo el pago acordado por la jornada ordinaria establecida. El salario en cuota fija se usa para pagos regulares y constantes y sirve de base para determinar el salario diario que se deposita o se entrega al trabajador por cumplir con su jornada completa. El artículo 85 establece que el salario debe fijarse de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo realizado, siempre bajo criterios de equidad y proporcionalidad. El salario nunca puede ser inferior al salario mínimo vigente y debe ser remunerador, es decir, suficiente para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia en los aspectos materiales, sociales y culturales. En complemento, el artículo 86 señala que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar sexo, nacionalidad, edad o cualquier otra condición personal. Este principio busca evitar cualquier tipo de discriminación salarial dentro del centro laboral. Por ejemplo, si dos trabajadores realizan las mismas tareas, con la misma jornada y productividad, ambos deben recibir la misma remuneración, sin diferencias arbitrarias. El artículo 87 establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que debe pagarse antes del 20 de diciembre y que será por lo menos equivalente a 15 días de salario. Si el trabajador no ha cumplido el año completo de servicio, tiene derecho a la parte proporcional según el tiempo trabajado. Ejemplo, si un trabajador gana 320 pesos al día y ha trabajado todo el año, su aguinaldo será la multiplicación de esos 320 por 15, que son 4.800. Pero si solo trabajó 3 meses, agosto, septiembre y octubre en este caso, se calcula proporcionalmente. Para esto hacemos una regla de 3 en donde vamos a multiplicar los 92 días que trabajó, que son los correspondientes a agosto, septiembre y octubre, por los 15 días de salario que corresponden al aguinaldo anual, entre 365, que son los días del año. Nos da una proporción de 3.78. Esta la vamos a multiplicar por los 320 y nos da 1209.60.
Ese es el aguinaldo anual que le corresponde por los 3 meses al trabajador. El artículo 88 establece los plazos máximos en que debe pagarse el salario al trabajador, con el propósito de asegurar que la retribución por su trabajo sea constante, oportuna y suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. Según este artículo, el salario de los trabajadores no debe pagarse en periodos mayores de una semana cuando se trate de obreros, jornaleros, empleados del campo, trabajadores domésticos o aquellos que realizan un trabajo material. En cambio, para los demás trabajadores, por ejemplo, administrativos, técnicos o profesionistas, el pago no puede hacerse en periodos mayores de 15 días. El artículo 89 establece cómo debe determinarse el salario base para el pago de indemnizaciones en los casos en que se extinga la relación laboral o se deba compensar al trabajador por algún motivo legal. Según este artículo, para calcular las indemnizaciones, el salario base será el que perciba el trabajador en el momento de la terminación de la relación laboral e incluirá las partes proporcionales de todas las prestaciones que reciba regularmente, tales como aguinaldo, primas, comisiones o gratificaciones. En otras palabras, la ley considera que el salario para estos efectos no se limita al sueldo fijo diario, sino que debe reflejar el salario integrado real, es decir, todo lo que el trabajador gana de manera habitual. Los artículos 90 al 97 regulan el salario mínimo, que representa la base económica indispensable para garantizar una vida digna al trabajador y su familia. El artículo 90 define el salario mínimo como la cantidad menor que debe recibir en efectivo un trabajador por los servicios prestados durante una jornada de trabajo. Este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, tanto en el aspecto material, social y cultural, y además debe permitir la educación obligatoria de los hijos. El artículo 94 establece que el salario mínimo se fijará por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, la cual determinará diferentes tipos de salario mínimo. Uno general, aplicable a todas las personas trabajadoras de una región o zona económica, y otros profesionales, para ciertas actividades, oficios o profesiones específicas. Por su parte, el artículo 97 indica que los salarios mínimos no pueden ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno, excepto en los casos previstos por la ley, como el pago de pensiones alimenticias o el cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta medida protege el ingreso esencial del trabajador, asegurando que el salario mínimo sea intocable y destinado exclusivamente a cubrir sus necesidades básicas. Del artículo 98 al 116 se centra en proteger el derecho del trabajador a recibir su salario de manera íntegra, puntual y justa, estableciendo reglas claras sobre su pago, sus límites y las condiciones bajo las cuales pueden hacerse descuentos o deducciones. Comencemos porque se establece que el salario es de libre disposición del trabajador, lo que significa que nadie puede imponerle cómo gastarlo ni condicionarle su uso. El derecho a percibir un salario es irrenunciable. Ningún trabajador puede cederlo, renunciarlo ni transferirlo a otra persona. El salario pertenece únicamente al trabajador como compensación por su esfuerzo laboral. El salario debe pagarse directamente al trabajador, salvo que por incapacidad, enfermedad o ausencia justificada se autorice el pago a sus familiares dependientes. Además, se prohíbe que el salario se pague en mercancías, vales, fichas o cualquier otro medio distinto al dinero. Solo puede entregarse en moneda de curso legal o mediante transferencia electrónica, siempre sin costo para el trabajador. También prohíbe que el patrón obligue al trabajador a gastar su salario en una tienda o establecimiento específico, preservando su libertad económica. Además, el salario debe pagarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios y durante su jornada o al finalizarla, sin retrasos ni condiciones. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Los descuentos permitidos al salario solo pueden realizarse por causas expresamente legales como pago de cuotas sindicales, pensiones alimenticias ordenadas por autoridad, préstamos previamente autorizados o pagos de deudas con el patrón. Se establece que, en caso de quiebra o liquidación, los salarios se pagan primero que cualquier otra obligación del patrón. El artículo 154 establece los derechos de preferencia en los ascensos y vacantes dentro de una empresa. Esto significa que
En igualdad de circunstancias, el patrón debe preferir para ocupar puestos vacantes o de nueva creación a: número 1, los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros; número 2, a quienes hayan prestado sus servicios durante mayor tiempo en la empresa; número 3, a los que tengan mayor desempeño; al número 4, a los que no teniendo ninguna otra fuente de ingresos tengan a cargo una familia; número 5, a los que hayan terminado la educación básica; número 6, a los capacitados respecto de los que no lo sean; número 7, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos; número 8, y a los sindicalizados respecto a los no sindicalizados. Es muy importante señalar que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días, los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, mayor antigüedad, demuestra mayor aptitud, acredita mayor productividad y se adapta para el puesto. Además, si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación será del trabajador sindicalizado. De no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones mencionadas al inicio o bien contenidas en el primer párrafo del artículo 154. Los trabajadores que se encuentran en los casos ya mencionados y aspiran a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento. El artículo 157 establece que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios e intereses en su caso a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. El artículo 162 establece que la prima de antigüedad es un derecho para todos los trabajadores que se separen voluntariamente después de 15 años de servicio, o a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la causa. La prima consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio, tomando como base el salario diario o el doble del salario mínimo, el que sea menor. Este beneficio busca reconocer la lealtad y el tiempo que un trabajador ha dedicado a la empresa. Ejemplo, si un trabajador ha trabajado durante 20 años y gana 320 al día, calculamos los 12 días por 20 años, son 240 días, por los 320 son 76.800. Ese es el monto que corresponde a su prima de antigüedad. Ahora, si su salario real fuera mayor al doble del salario mínimo, entonces el cálculo sería con el tope salarial, no con el salario real. En conclusión, la Ley Federal del Trabajo es una de las normas más trascendentales dentro del sistema jurídico mexicano, porque garantiza la justicia social y la dignidad humana en el ámbito laboral. A lo largo de este análisis comprendí que su finalidad principal no es solo regular la relación entre el patrón y el trabajador, sino también equilibrar las condiciones para que el trabajo se desarrolle en un ambiente de respeto, seguridad y bienestar. En primer lugar, vimos que la ley protege derechos esenciales, como la jornada de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, el aguinaldo y el salario justo, asegurando que cada trabajador reciba una compensación adecuada por su esfuerzo. También se vio que regula aspectos muy específicos como el tiempo extraordinario, la prima dominical, la prima vacacional, la prima de antigüedad, etc. Un aspecto que considero muy importante es que la Ley Federal del Trabajo no solo busca sancionar abusos, sino también prevenirlos, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones y fomentando el respeto mutuo entre las partes. A través de sus disposiciones, la ley impulsa valores fundamentales como la igualdad, la equidad de género, la no discriminación, la seguridad en el trabajo y la libertad laboral. Reflexionando sobre su importancia, puedo decir que conocer los derechos laborales es una forma de empoderamiento. Muchas veces los trabajadores desconocen de sus derechos y por eso se enfrentan a injusticias sin poder defenderse. Cuando una persona conoce la ley puede exigir un trato digno, reclamar lo que le corresponde y sobre todo evitar abusos o condiciones injustas. Por otro lado, también es fundamental que los empleadores comprendan sus deberes, porque el respeto a la ley no solo beneficia al trabajador, sino que mejora el ambiente laboral y fortalece la confianza dentro de las empresas. Finalmente, en mi opinión, con esta investigación aprendí que conocer acerca de la Ley Federal del Trabajo es bastante enriquecedor y beneficioso,
debido a que ahora considero tener una visión más clara acerca de mis derechos y mis responsabilidades en el área laboral. Además, varios términos que ya había escuchado con anterioridad, por fin he podido comprenderlos del todo y no solo tener una idea de en qué consisten. También respecto a las relaciones de trabajo, entendí que no se trata solo de defender al trabajador, sino de mantener un equilibrio entre el patrón y el empleado, para que ambos cumplan con sus obligaciones y haya respeto de los dos lados. En lo personal me sirvió mucho conocer todo esto porque ya estoy trabajando y esta investigación me ayudó a tener una visión más clara de cómo debe ser una relación laboral justa y a darme cuenta de lo importante que es estar informada sobre las leyes que nos protegen a los trabajadores.